Bienvenidos a mi canal. Lo que más desea Ucrania es poner fin a la guerra con una victoria convincente del pueblo y el ejército de Kiev, que obligue al presidente ruso Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, retirar todas las tropas del territorio del sudeste y no volver a cometer el mismo error. Ucrania está luchando para conseguir este objetivo, pero ha dejado claro que la decisión final está en Washington, D.C. 2 años es mucho tiempo y el final de la guerra entre Rusia y Ucrania está muy cerca. No solo los países implicados en la guerra están agotados, sino que todas las partes implicadas y el mundo entero están luchando. Una clara victoria de Ucrania no solo supondría un poderoso golpe para los países del eje de resistencia, como Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Según el general Ben Hodges, también podría aislar a Irán y debilitar su capacidad de apoyar a Hezbollah, Hamas y los Houthi. Esta victoria también enviaría un mensaje contundente a China, subrayando que todos estos conflictos están estrechamente vinculados. Forman parte de un desafío estratégico a nuestro modo de vida, a la paz y a la libertad. Para ganar esta guerra, necesitamos una fuerte voluntad política, junto con sólidas capacidades industriales y militares. Lo que el excomandante estadounidense en Europa quiere subrayar es que Occidente debe proporcionar recursos suficientes para que Ucrania pueda utilizar armas de largo alcance. Este es también un llamamiento del ex secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien advirtió que limitar la capacidad de Ucrania para atacar profundamente en territorio ruso sería un grave error tanto militar como estratégico. Entonces, ¿qué ventajas tendría Ucrania si se le permitiera utilizar armas de largo alcance? En primer lugar, obligaría a Rusia a dispersar sus fuerzas. Con las armas de largo alcance, Ucrania puede ampliar su radio de ataque, no solo dentro del territorio que controla, sino también amenazar objetivos estratégicos en el interior de Rusia. Esto podría ejercer presión psicológica y táctica sobre Rusia, obligándola a dispersar sus fuerzas para defender más objetivos. En segundo lugar, aumenta la eficacia de la campaña. La campaña para destruir los depósitos rusos de municiones y logística podría resultar más eficaz. Las armas de largo alcance, como los misiles de crucero o las bombas planeadoras guiadas de precisión, podrían destruir las instalaciones logísticas, reduciendo la capacidad de las fuerzas rusas para reabastecerse y reforzarse, debilitando a Moscú desde dentro. La tercera ventaja es la guerra psicológica. Ser capaz de contraatacar profundamente en territorio enemigo no solo causa pérdidas materiales, sino que también afecta a la moral del ejército y la población rusos. Esto podría reducir el apoyo interno a la guerra, creando presión política sobre los dirigentes rusos. Cuarta ventaja: el ataque es la mejor defensa. Las capacidades de ataque de largo alcance también pueden utilizarse defensivamente atacando objetivos que puedan lanzar ataques a distancia, como los lanzamisiles o las fuerzas aéreas rusas. La quinta ventaja es que cambia el campo de batalla. Si Ucrania puede utilizar armas de largo alcance de forma eficaz, podría cambiar el campo de batalla de defensivo a ofensivo, o al menos crear una situación más equilibrada en la que Rusia ya no tenga un dominio total del aire y el espacio a lo largo de los 1000 kilómetros de línea del frente. La sexta ventaja es que aumenta la ayuda. Permitir a Ucrania el uso de armas de largo alcance también podría enviar un mensaje firme a los aliados occidentales, demostrando un mayor compromiso con el conflicto. Y eso podría suscitar ayuda adicional y apoyo militar de muchos países de todo el mundo. Señorías, aunque la decisión oficial no se ha tomado, Ucrania ha enumerado 261 instalaciones económicas y militares rusas que atacar y destruir si EU asiente. En los últimos días, hemos visto explotar muchos de los depósitos de municiones de Putin, causando enormes daños a corto y medio plazo, mientras que las instalaciones económicas, especialmente los depósitos y refinerías de petróleo, arden como un infierno. Pero los inconvenientes para Rusia no acaban ahí. Una de las cosas que hay que vigilar es la caída del valor del oro negro de Putin. Arabia Saudí ha tomado recientemente una importante decisión que ha ejercido presión sobre el petróleo y el gas rusos. En concreto, Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo del mundo, aumentará la producción para recuperar cuota de mercado. Según los expertos,
Esto supondrá un duro golpe para la economía rusa. Según el Financial Times, Arabia Saudí se dispone a abandonar su objetivo de $100 por barril de crudo, ya que el país se dispone a aumentar la producción, lo que indica que está dispuesto a aceptar precios más bajos. Esta decisión se produce a pesar de que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados de la OPEP Plus recortaron anteriormente la producción para mantener altos los precios. Los precios del crudo de marca cayeron a $70 el barril a principios de este mes, su nivel más bajo desde finales de 2021. Sin embargo, los funcionarios saudíes podrían planear aumentar la producción a partir del 1 de diciembre, marcando un cambio en el enfoque de la política anterior de Arabia Saudita en la estabilidad de precios. El aumento previsto de la producción ayudaría al líder de la OPEP, Arabia Saudí, a recuperar cuota de mercado incluso cuando los precios del combustible puedan caer. La medida significaría que está a punto de abandonar su objetivo de elevar los precios del petróleo a $100 el barril. Es probable que el aumento de la producción de petróleo por parte de Arabia Saudí, especialmente cuando los precios del crudo están bajando, perjudique a la economía rusa. Los expertos afirman que la medida de Arabia Saudí tensará el presupuesto de Rusia mientras continúe el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia depende en gran medida de los ingresos del petróleo para financiar su economía y sus actividades militares. El petróleo y el gas siguen siendo una de las principales fuentes de ingresos presupuestarios de Rusia, declaró a Newsweek la célebre economista Orysia Lutsevich. Hasta ahora, a pesar del techo del precio del petróleo impuesto por el G7, Rusia ha conseguido aumentar esos ingresos. Una caída significativa de los precios del petróleo ejercerá una presión adicional sobre el presupuesto ruso. A medida que Arabia Saudí aumente la oferta, los precios mundiales del petróleo pueden caer, presionando a Rusia, especialmente en el contexto de las sanciones y el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. La competencia cada vez más feroz en el mercado del petróleo podría erosionar aún más la cuota de mercado de Rusia, desafiando la resistencia financiera del país. Hay que recordar que una de las estrategias de Ucrania es intentar destruir el sistema energético ruso. A este respecto, las delegaciones ruso-ucranianas se habían estado preparando para unirse a las conversaciones mediadas por Qatar para intentar detener conjuntamente los ataques a las infraestructuras energéticas de la otra parte. Sin embargo, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk habría interrumpido las conversaciones. Un día después, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso negó que Rusia tuviera planes de negociar con Ucrania, y el ministro de Energía ucraniano, Herman Halushenko, también desmintió la información el 24 de agosto. Así que, en lugar de conversaciones de paz, las dos partes han intensificado su bombardeo de las infraestructuras energéticas de la otra justo antes del invierno. El 28 de agosto, el Estado Mayor ucraniano anunció que fuerzas especiales y la dirección de KNIAS, inteligencia militar del GUR, habían atacado depósitos de petróleo en la región de Kirov, a más de 1.400 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana, y en la región de Rostov, en el suroeste. También fue atacado un depósito de armas en la región suroccidental de Voronezh. Según un comunicado militar ucraniano, se declaró un incendio en Rostov y se llamó a los bomberos para extinguir las llamas. Pero no se especificó qué armas se utilizaron ni el alcance de los daños en el depósito de Kirov. Las fuerzas de defensa siguen tomando todas las medidas para debilitar el potencial militar y económico de Rusia e impedir la actividad militar rusa en Ucrania. En la última incursión, en septiembre, las autoridades rusas acusaron a Ucrania de llevar a cabo ataques con drones contra centrales eléctricas y refinerías de petróleo en la región de Moscú y la vecina región de Tver, que provocaron varios incendios, mientras que cientos de drones fueron destruidos en otras partes del país. Los restos de drones provocaron incendios en la refinería de petróleo de Moscú y en la central eléctrica de Konakovo, en la región de Tver, una de las mayores productoras de energía del centro de Rusia. En los últimos meses, Ucrania ha ido incrementando el uso de drones suicidas de largo alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia, en particular las refinerías de petróleo.
los depósitos de combustible y los depósitos de municiones de Moscú. Además de la táctica de las materias primas, Ucrania también está debilitando gradualmente el control ruso sobre Crimea. Hablemos de ello en la siguiente parte del video. Con la atención internacional centrada en los avances rusos en el este de Ucrania y la invasión ucraniana de la región rusa de Kursk, es fácil pasar por alto los importantes acontecimientos que están teniendo lugar al sur de Crimea. En 2024, Ucrania ha logrado varios avances estratégicos en la península ocupada por Rusia y sus alrededores que merecen más atención y podrían determinar el resultado de la guerra. Desde principios de año, Ucrania ha atacado más de una docena de objetivos clave en la península que son fundamentales para la estrategia militar rusa en Crimea y en el sur de Ucrania, ocupado por Rusia. Esto ha incluido ataques contra bases aéreas, estaciones de radar y puntos de comunicaciones rusos, junto con la destrucción de numerosos sistemas de defensa antiaérea rusos. Paralelamente a la degradación del poder aéreo ruso y de la infraestructura de comunicaciones en Crimea, Ucrania también ha lanzado una ofensiva naval sin precedentes contra la flota rusa del Mar Negro. Aunque al principio pocos daban a Kiev muchas posibilidades en la guerra naval, Ucrania ha utilizado una combinación de drones y misiles basados en el mar para hundir o inutilizar alrededor de un tercio de toda la flota rusa. Esto obligó al Kremlin a retirar la mayoría de sus buques de guerra restantes de Crimea a la seguridad de la propia Rusia. En julio de 2024, la Armada ucraniana informó de que los últimos buques de guerra rusos también habían abandonado el cercano Mar de Azov. Ante estos contratiempos, se cree que Rusia ha trasladado algunos de sus limitados sistemas de defensa antiaérea fuera del noroeste de Crimea y los ha concentrado cerca del puente de Crimea, que conecta la península ocupada con Rusia a través del estrecho de Kerch. Esto ha dejado otras partes de Crimea cada vez más vulnerables a los ataques. Otro aspecto importante de la campaña ucraniana contra la ocupación rusa de Crimea es el ataque a las principales rutas de suministro. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania hace más de una década, Moscú ha tratado de militarizar Crimea. Tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, la península se ha convertido en un importante centro logístico para las fuerzas rusas que luchan en el sur de Ucrania. A pesar del desarrollo de líneas ferroviarias terrestres adicionales que conectan Rusia con el territorio continental ucraniano ocupado, Crimea siguió desempeñando un importante papel logístico en la guerra. Para debilitar la cadena de suministro del ejército ruso y aislar a Crimea, Ucrania atacó los transbordadores utilizados para transportar suministros militares a través del estrecho de Kerch desde Rusia a Crimea. En la primavera y el verano de 2024, Ucrania lanzó una serie de ataques contra transbordadores en Crimea y en la vecina región rusa de Krasnodar. Estos ataques consiguieron cortar rutas de suministro vitales para el ejército ruso, obligando a Moscú a buscar alternativas improvisadas como el uso de barcazas. Los esfuerzos de Ucrania por aislar a Crimea se beneficiaron del uso de armamento occidental, incluidos misiles ATACMS, suministrados por Estados Unidos, y misiles de crucero, suministrados por los socios británicos y franceses de Kiev. Crimea está reconocida internacionalmente como parte de Ucrania, por lo que no se aplican las restricciones al uso de armas occidentales dentro de Rusia. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicó en julio de 2024 que todavía existen algunas restricciones a la capacidad de Ucrania para utilizar armas suministradas por Occidente en Crimea. Se lo diré sinceramente, no podemos utilizar todo y en todas partes en Crimea, comentó. Los ataques de Ucrania contra Crimea han sido una fuente de gran vergüenza para Rusia. La ocupación de la península ucraniana en 2014 se presenta a menudo en la propaganda del Kremlin como el mayor logro de todo el reinado de Vladimir Putin y un símbolo del retorno de Rusia al estatus de gran potencia. Por ello, la actual incapacidad de Putin para defender Crimea se considera una afrenta personal. Moscú sigue negando que la situación de seguridad en Crimea se esté deteriorando y continúa promocionando la península como un destino vacacional seguro. Sin embargo, si la actual campaña ucraniana sigue acelerándose,
El Kremlin se verá obligado a abandonar este planteamiento de siempre y admitir que la ocupación rusa de Crimea está amenazada. La guerra de Rusia contra Ucrania comenzó en 2014 con la toma de Crimea. Muchos analistas creen que la guerra solo puede terminar con la liberación de la península del control ruso. Es demasiado pronto para hablar del fin inminente de la ocupación rusa. Sin embargo, con la flota del Mar Negro en retirada, los enlaces logísticos interrumpidos y las defensas aéreas agotadas, el control del Kremlin sobre Crimea parece ser significativamente más débil que cuando comenzó la invasión a gran escala hace 2 años y medio. Pero Rusia no parece darse por vencida. Incluso ha vuelto a utilizar la línea roja nuclear. Vladimir Putin ha propuesto cambios en la doctrina nuclear rusa que reducirían significativamente el umbral para que el país utilice armas nucleares. En una reunión de altos funcionarios del Kremlin celebrada el 25 de septiembre, presentó una serie de enmiendas que ampliarían el alcance de los posibles ataques nucleares. Putin subrayó que si las enmiendas se adoptaban debidamente, un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear, respaldado por una potencia nuclear, se consideraría un ataque conjunto. Los comentarios televisados de Putin pretendían servir de advertencia directa a los dirigentes occidentales que siguen debatiendo el levantamiento de las restricciones a los ataques de largo alcance contra Ucrania dentro de Rusia. A principios de este mes, el jefe del Kremlin declaró que cualquier ataque contra territorio ruso con misiles suministrados por Occidente significaría que la OTAN estaba en guerra con Rusia. El anuncio esta semana de las revisiones de la doctrina nuclear rusa es la última de una serie de amenazas nucleares apenas veladas de Putin desde que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania. Cuando los tanques rusos cruzaron la frontera por primera vez en febrero de 2022, Putin indicó que cualquier intento de intervención por parte de Occidente sería respondido con armas nucleares. 3 días después, reforzó este punto al poner las fuerzas nucleares rusas en alerta máxima. Estos primeros ejemplos de intimidación nuclear marcaron la pauta de la invasión, en la que Putin y otros altos cargos rusos recurrieron con frecuencia al chantaje nuclear en un aparente intento de socavar el apoyo occidental a Ucrania. En un incidente especialmente notorio en septiembre de 2022, mientras se preparaba para anexionarse 4 regiones parcialmente ocupadas de Ucrania, Putin se refirió directamente al vasto arsenal nuclear de su país y prometió utilizar todos los medios a nuestra disposición para defender las conquistas rusas. No son palabras vacías, declaró. Hasta ahora, las tácticas de amenaza nuclear de Rusia han tenido poco impacto significativo en la toma de decisiones en Kiev. Al contrario, los dirigentes ucranianos han demostrado en repetidas ocasiones su voluntad de responder a las amenazas de Putin. Desde el inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas ucranianas han liberado regiones enteras reclamadas por el Kremlin, han hundido o destruido cerca de 1/3 de la flota rusa del Mar Negro y han lanzado una amplia campaña de bombardeos contra la infraestructura energética y militar de Rusia, todo ello sin desencadenar una respuesta nuclear. En agosto de 2024, Ucrania cruzó la más roja de todas las líneas rojas rusas invadiendo la propia Rusia. En lugar de echar mano de su maletín nuclear, Putin optó por restar importancia a la invasión. La audacia de Ucrania es sorprendente, pero no del todo. Después de todo, Rusia no ha ocultado su intención de destruir el Estado ucraniano y borrar la identidad ucraniana. Ante el desafío existencial de la agresión genocida rusa, la mayoría de los ucranianos no ven otra alternativa real que la victoria militar y están decididos a enfrentarse al Kremlin. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de todos los socios de Ucrania, mientras que los países más próximos a Rusia, como los estados nórdicos y bálticos, Polonia y la República Checa, se han mostrado especialmente reacios a hablar de líneas rojas. Muchos de los principales países occidentales se han dejado intimidar por las implacables amenazas nucleares de Putin. Este temor a una escalada ha permitido al Kremlin reducir los suministros de armas a Kiev y ha dado lugar a la imposición de restricciones poco razonables a la capacidad de Ucrania para defenderse. No es difícil de entender.
Las armas nucleares son un arma que nunca esperamos que se utilice. Los resultados son demasiado nefastos. Así que, aunque escépticos, no hay que descartar esta posibilidad. Por desgracia, Ucrania se ha visto limitada por ello, ya que el apoyo no ha llegado a tiempo. A pesar de ello, siguen luchando denodadamente por la paz. ¿A dónde nos llevará esta batalla? Por favor, continúe siguiéndonos dándole a me